Estamos en directo, Elenita. Vamos allá. Vamos allá. Muy buenos días. Estamos aquí como siempre con nuestra chuleta para asegurarnos de que estamos en el aire. Y de que todo funciona bien. Y de que todo funciona bien. ¿Cómo estás, Ele? Todo muy bien. Todo muy bien. Muchas gracias a los que estáis ahí en un momento o en otro, en directo o después, porque hoy vamos a hablar del juego en la etapa 06, no el juego a lo mejor como algunos tenemos en la cabeza, ¿no? Porque en esta etapa obviamente el bebé recién nacido, la bebé recién nacida no va a jugar de la manera que nosotros imaginamos. Pero va a jugar. Pero va a jugar. Y va a descubrir, porque jugar es descubrir. Entonces, va a haber mucho juego, solo tenemos que verlo. Claro. Y acompañarlo bien. Sí, ahí yo creo que tenemos que irnos un poquito más atrás. Al inicio. Al inicio. O un poco antes. Sí. Antes de la llegada a su nuevo mundo, ¿no? Que es la vida fuera del útero, ¿no? Hay esta fase del embarazo, del parto, es muy importante que las mujeres y sus compañeros, sus compañeras, pues lo vivan de una forma tranquila y confiada, también confiando un poco en las capacidades de nuestro cuerpo para alumbrar a nuestro bebé y acompañarlo pues como necesita, ¿no? Ahí nosotros siempre os recomendamos que confiéis mucho en vuestro cuerpo, que nuestro cuerpo está preparado para parir y que disfrutéis del momento del parto pues de una forma confiada, segura y transformadora, porque el parto es absolutamente transformador. Sí. Así que es el proceso más animal sí. Y más bestia, en la palabra más positiva de bestia, sí. que existe, y maravilloso, porque da igual cuántas veces hayas parido, que siempre es mágico, siempre es algo que genera sorpresa, maravilla. Entonces, buscad vuestra tranquilidad, información sobre el proceso del parto, sobre los protocolos que se llevan a cabo en vuestros hospitales, preparad vuestro plan de parto, que os va a dar mucha información sobre el parto y os va a permitir eso, pues conocer cómo se desarrollan los protocolos en el hospital que habéis elegido para dar a luz, y el resto. Y también un poco poder hablar sobre el dolor y lo que significa el dolor y cómo acompañar ese dolor, ¿no? Porque encontramos siempre un poco que en el parto, ¿no? Hay gente que cuenta que es una cosa terrible, que nunca volvería a parir, otra gente como que es maravilloso, pero a veces no se habla de la realidad del parto. En el parto pasan muchas cosas y también hay dolor, pero ver por qué existe ese dolor y cómo acompañar ese dolor. Y ahí tenemos que nombrar. A nuestra Ana Palazón. A nuestra queridísima Ana Palazón, con su formación Parto y Movimiento, que de verdad es una preparación al parto más que recomendable para la mujer y para el compañero o compañera que tenga esa mujer, porque Anita es maravillosa. Sí, así que nada, os dejaremos después por ahí también su conexión, bueno, para conectar con ella, para que sepáis cómo llegar a junto a Ana. Entonces, embarazo, importante, vivirlo con tranquilidad y con confianza. ¿Qué pasa cuando llega el bebé? Pues aquí, en la llegada a esa casa también juegan un papel muy importante toda la familia que rodea a esos papás, mamás que acaban de serlo. Porque si algo necesitamos cuando nos convertimos en padres y madres es tranquilidad, confianza en que no hay mejor mamá, mejor papá para nuestro bebé que nosotros. Sí. Y que lo vamos a saber hacer muy bien, que tenemos mucho miedo de cogerlo, de si lo sabemos va a bañar, qué va a pasar, si vamos a conocer su llanto, si quiere comer, si quiere dormir, si está incómodo, y realmente al principio no lo sabemos, nos vamos conociendo poquito a poco y vamos distinguiendo los sonidos, lo conocemos al bebé que llega o a la bebé, y él nos conoce también a nosotros. Entonces todo ese proceso, intentar pues estar tranquilo y también entender que a veces no estamos tranquilos. Digo, porque dices, no, hay que estar tranquilo. Y yo estoy que no vivo en mí. Que duermo menos, que no tengo el tiempo para mí que tenía. Hay muchos factores, pero de verdad que lo único que necesita vuestro bebé es alimento, es tiempo, vuestro tiempo, que es lo que menos tenemos muchas veces,
Y mucho colo. Y mucha caricia, mucho colo, mucha piel, porque es lo que viene de estar en un entorno donde no hace frío ni calor, la temperatura es perfecta, ni siquiera tienes sensación de hambre porque siempre está alimentado, saciado, y todo es como tranquilo y perfecto. Los sonidos llegan amortiguados, escucha la luz, el sonido, la voz de su mamá, los sonidos del cuerpo de su mamá, pero todo lo que viene de fuera viene amortiguado. Entonces, y amparado, porque al final siempre te sientes protegido, por eso ellos cuando están en nuestro colo, cerca de nosotros, sienten esa protección, por eso es tan importante mucho colo, muchas caricias y muchos abrazos. Para esto nos puede ayudar mucho también el porteo. El porteo. Y aquí ya empezamos, ya nos metemos ahí un poco en faena de lo que necesita un bebé recién nacido, en lo material, que ya os decimos que muy poquito. Que no es lo que necesita el bebé, no. Es lo que necesitamos nosotros para, pues en el caso del porteo, para tener manos libres y para darle ese sostén al que él viene acostumbrado a un espacio limitado y sale al mundo y el mundo es infinito. Entonces cuando porteamos lo que le damos es contención de nuevo y esto le va a hacer estar más tranquilo. Y mucha seguridad. Fundamental. Y los sonidos, lleva escuchando un montón de tiempo esa voz que cuando nosotros hablamos va a reconocer, cuando nos movemos es el mismo movimiento que él lleva 9 meses sintiendo, la voz del compañero o compañera. Los sabores, los olores, claro. Es su hábitat, realmente el cuerpo de su madre es su hogar, entonces es donde va a estar más tranquilo, por eso demandan tanto colo en general, por eso no quieren estar en la cuna o en el carro, porque son chicos y chicas listos y saben que van a sobrevivir si están con una persona adulta, ¿vale? Entonces, ¿qué os va a ayudar en esa época? Os va a ayudar a portear, seguro, porque os va a dar manos y recuperar manos en un posparto pues nos libera un poquito, ¿vale? Para cositas básicas, un lavarse los dientes, un ir al baño. Un ir al baño, una cosa sencilla. Hacer un poquito, salir a la calle, si tenéis animales, poder pasear a vuestros animales. Bueno, cositas. Y ahí en esa etapa, pero un poquito después, pues a algunos peques les viene bien tener un mordedor, que pueden ser los collares que llamamos de lactancia, de juego, ¿vale? Para mordisquear ahí en esa etapa. Porque cuando son un poquito más grandes, da igual que tomen teta o que sean peques de bibe, quieren enredar. Mientras comen, también enredan con otras cosas. Entonces, si no, a veces enredan con el otro pecho, que no siempre nos gusta, o con el pelo. Entonces, eso es una manera de que jueguen. De que enreden con algo que a nosotros no nos resulte molesto, ¿vale? Aprovechad los momentos en que vuestra bebé esté despierto para hablar, para cantarle, para acariciarle. Esto puede ser el momento del alimento, puede ser el momento del cambio de pañal, que es una ventana ahí genial, porque a veces están enfadados, porque no les gusta estar desnudo, o el cambio de temperatura, ¿no? Tienen frío, pero aprovechad esos ratitos para hablar con ellos en un tono tranquilo, para conectar miradas. Esto es juego. Esto es juego. Y también importante cuando vamos a cambiar el pañal. A veces pensamos en un bebé y un bebé no es un proyecto de persona, es una persona. Entonces, cuando vayamos a cambiar el pañal podemos contárselo. Vamos a cambiar el pañal, ahora te voy a bajar el body o el pantalón o lo que sea, porque o te estoy acariciando las piernas. Ya sé que no te gusta, que estabas calentito, ya lo entiendo, pero lo vamos a hacer lo más rápido que sea posible. Y con mucho cariño y suavidad. Entonces ir contándole un poquito. Esto que acabas de decir es muy importante, esto de que los bebés no son prolongaciones de nosotros. Los bebés son personas. No son personas en proyecto, no. Les queda mucho por descubrir, igual que a los adultos. A todos nos queda un camino por descubrir. Entonces, miremoslos desde esa perspectiva, ¿no? De acompañarlos con todo el respeto del mundo. Y después ver porque eso también nos abre un montón de posibilidades a nosotros, porque así vamos a ver todas las enseñanzas que ellos tienen para nosotros realmente, ¿no? Porque no es que nosotros les vayamos a enseñar a ellos, es que ellos nos van a enseñar un montón de cosas a nosotros. Vamos a aprender mucho con ellos. Entonces, esa mirada yo creo que es
respetuosa con ellos, pero también con nosotros, que no somos unos entes por sí. encima de Centros todo. del universo, desde nuestra edad adulta, ¿no? No. Entonces eso es maravilloso para nosotros. También los masajes. Sí, en esta etapa y después, pero en esta etapa toda la información que llega sensorial. A través de la piel. Entonces, para jugar con ellos cuando son muy pequeñitos, serían las canciones, el colo, los masajes, diferentes texturas, jugar con... Porque ellos todavía realmente no pueden agarrar ni nada, pasear con ellos por la calle, que sí que van a ir viendo diferentes olores, diferentes texturas, ¿no? O si hace calor, frío, si se mueve el aire, si no. Eso para ellos es ir conociendo el mundo. Pero también, desde aquí. Desde el colo. Nunca, cuando portean, nunca mirando hacia adelante. Nunca mirando hacia adelante. Esto ¿así se estimula? No, porque además los bebés que van poquito a poco conociendo, si van así colocados mirando hacia adelante, es como si vas a una bicicleta a tope, hay una moto, no, entonces siempre aquí, que además ellos, incluso cuando son más grandes, no tan bebés, si llega alguien, normalmente lo que hacen es, se protegen con papá, con mamá, porque necesitan ese amparo. Y si vas así, estás desamparado, expuesto. Sí. Entonces esto súper importante. Masajes, telas, manos y telas suaves, del tipo que sean, va a ser interesante. ¿Cuándo empieza el juego? Tenemos aquí más telitas. Es que hay tantas, claro, lacitos de colores, telas de bambú, telas de seda, de algodón, de organza. Hay un montón de materiales distintos. ¿Cuándo empieza el juego? Cuando podemos ofrecer materiales para él, ¿no? Eso es. Que él pueda coger o asir, ¿no? ¿Qué pistas tenemos que ver para darnos cuenta de que es el momento? Pues lo primero, que se haya descubierto su propio cuerpo. Y dejarlo descubrir su propio cuerpo. Se va a chupar, Eso cuando consiga. Primero se va a descubrir las manos y va a flipar. Y eso mola muchísimo. Eso es genial. Entonces se va a descubrir las manos y cuando consiga chuparse las manos, exactamente, ya es otro pequeño. Y dejarlo chuparse las manos, que es la manera que él tiene de conocer su propio cuerpo y de sentirse. Entonces se va a chupar las manos, va a balbucear muchas veces, ni siquiera sabe que ese sonido es suyo, pero va a hacerlo una vez, otra, se va a sorprender y un día se va a dar cuenta de que él emite esos sonidos, pero pasará mucho tiempo todavía. Sí. Y ese momento de cuando conecta, cuando mira a su alrededor, ¿no? Y veis que está como enfocando, es el momento de poner cosas próximas, materiales de juego próximos a él, que él pueda alcanzar por sí Que mismo. en este momento son los contrastes. Primero, ni siquiera va a ser capaz casi de alcanzarlo, sí que le van a llamar la atención, simplemente va a mirar y claro, los contrastes, todo lo que sea fondo blanco, negro, rojo, puede ser también así, los paños que se los colocaríamos. Sí, yo cojo esto. Se lo podríamos colocar, el bebé tumbado siempre boca hacia arriba, por ejemplo así como haciendo un triángulo cerca. Entonces, sin la intención más allá de que él mire y se sorprenda cuando vea, que intente girar la cabecita, lo tenemos en blanco y negro. Esto es muy importante, esto que decía él, la posición del bebé. La posición del bebé no debe forzar ninguna postura. Su posición natural, cuando no está en nuestro colo, es en posición horizontal y boca arriba. Podemos buscar un material que sea amable para él, para estar en pues una alfombrita. A nosotros nos encantan las alfombritas de borrego, nos parecen una opción genial. Sí, voy a estirarla un poquito, vale, tengo por son aquí. mullidas, tienen una temperatura perfecta, entonces incluso para sustituir esto tan habitual que se ve tanto, que son las hamaquitas, que nosotros no es algo que nos guste, esto es una opción. ¿Por qué? Porque el bebé está mullido, está en una posición segura, siempre en suelo, ¿vale? No en superficies elevadas, y puede ser una alternativa para tenerlo. Sí, incluso a veces los llevan muchos, esto se utiliza un montón, porque no es solo de bebé, porque el tamaño de esto es cierto que cuando empiezan a gatear y esto se les queda un poquito pequeño, pero estos pues a veces los llevan en el carrito, se ponen en la cuna. O cuando ya tienen su propio espacio, su propia habitación para las guaridas, es una alfombrita. Sí, se utilizan durante un montón. Para un tipi o para una o para guarida. poner dentro, cuando empiezan a leer a veces se tumban encima, entonces es algo que se utiliza un montón. Va a durar un montón de tiempo. Es muy amable.
guarda la temperatura, no da ni frío ni calor, o sea, sí cuando hace frío te resguarda del frío, pero no es que no te hace sudar. Eso digamos. es. Entonces es un material genial, es un muy buen regalo si queréis regalar algo para un recién nacido que acaba de llegar. Esto nos gusta mucho. Cuando empiezan esto, pasamos por la fase de contrastes, los móviles también, nosotros nunca os vamos a recomendar móviles con demasiada luz, me voy a mover aquí un cositas poquito. Sencillas. ¿Vale? Esto vais a encontrar que antes cuando hablábamos de cuando llega un bebé, ¿no? de la importancia del acompañamiento también de la familia, cuando tengáis un bebé, vais a encontrar muchas opiniones, vais a leer muchas cosas, muchas teorías, algunas incluso parecen contradictorias y yo creo que tenéis que encontrar vuestra manera, la manera que para vosotros acompañéis a vuestro bebé de una manera tranquila, lo que hablábamos al principio de tranquilidad, porque yo me acabo de acordar ahora por lo de los móviles, ¿vale? Porque sí que hay también controversia ahí de si móviles sí, si móviles no, después hablaremos de la bola Pickler, si vais a leer a Pickler diría que móviles no, porque nunca los van a poder alcanzar, ¿no? Pero pues otros si leéis a Montessori pues dirán, ay, pues sí. Entonces vosotros buscar un poco lo que creéis que es bueno para vuestro bebé o que os da tranquilidad. El móvil un poquito lo que hace, a nosotros nos fascina porque también es juego, estuvimos jugando tú y yo el otro día. Es juego para siempre, forever es el juego. Entonces esto lo que hace es llamarle la atención de algo que hay fuera de su cuerpo, digamos, y este tiene aquí una bolita de Feng Shui. Entonces, nada que atraviesa la luz natural o una luz dirigida, va a proyectar pues, sobre la superficie que tenga cerca el arco iris. Entonces es maravilloso. Entonces aquí hay mucho juego. Hay otros como este, que son ahí un poquito blanco más de contraste, que también es otra opción. Se nos quedó aquí enzurullado, un poquito enzurullado. Este es de tela. No voy a conseguir. Sí, mira. Ahí. Que este también es muy bonito, es más de contrastes. Y entonces lo que va a hacer es llamar su atención. Pero bueno, que vosotros busquéis ahí un poquito lo que a vosotros os... Igual que en las mantas de juego. El otro día alguien, en uno de... Después, gracias, lo vamos a dejar aquí. Alguien preguntaba si éramos más partidarias de las mantitas, de actividades o de las alfombras. Nosotros somos partidarias de hacer inversiones largoplacistas. Efectivamente. Cositas que nos duren mucho tiempo. Entonces, para nosotras, una opción genial es una alfombra sin demasiados elementos fijos en la alfombra, ¿vale? Sí que puede tener algo de craquelar, sí que puede tener unas caritas de contrastes, pero que no tenga demasiados elementos. Y el color, también es muy importante el color, porque siempre asociamos bebé con color de gama. Y no, normalmente todo lo contrario, colores mucho más tranquilos y lo que dice Sonia, que duren durante mucho tiempo. Claro, las mantas que tienen algún elemento pero no demasiados, lo que nos van a permitir es utilizarlas durante un montón de tiempo, porque a esas mismas mantas les vamos a poder añadir otros elementos de juego a medida que nuestro bebé vaya requiriendo otros materiales. Entonces, preferimos buscar algo más versátil, que podamos ir añadiendo cositas, pero que nos dure un montón de tiempo. Tenemos estas que son las de Liewood. Os dejaremos enlaces después, ¿vale? Pero son mantas de algodón orgánico, mullidas, pero no demasiado, y que tienen pues alguna forma, algún craquelado, si estáis por ahí, ¿vale? Entonces son bastante grandes, que incluso un niño que gatea o así, para un ratito, le va a ir bien después. Gimnasios, pues lo mismo. Buscad un poco lo que vosotros prefiráis, ¿vale? Nosotros tenemos uno de maderita que es muy sencillo, donde se pueden también ir añadiendo elementos distintos, que no tengamos siempre que tener al peque debajo de los mismos elementos, ¿vale? Aquí cuando cuando dicen que no a los gimnasios móviles es un poco porque el bebé nunca va a poder alcanzar eso, no está hecho, simplemente está para que esté quieto, no incentiva su movimiento ni que su cuerpo pueda alcanzar eso. Por eso un poco las teorías en contra es un poquito por eso, ¿no? Que siempre mejor suelo y materiales que ellos puedan alcanzar, digamos. Que los primeros materiales, cuando ya hablamos de esto, de cuando ya tienen interés por fuera de su cuerpo, nuestros preferidos. Nuestros preferidos son
las bolas Pickler, Sí, en todas, primero, en todas sí. sus versiones. Esta es la la- más básica, sí. sacamos pañito. Que esta es muy ligerita. Muy Claro, ligerita. esta es tan ligera y tiene tantos agujerillos que nada que ellos metan el dedo casi por accidente. Sí, primero es por accidente. Primero es por accidente, la pueden manipular. Y esto es, ¡buah!, muy gratificante. Y después ellos ya intentan cogerla. Sí. Muy importante, cuando vosotros veis que tienen interés por las cosas, dices, ay, ya puedo ofrecerle materiales. Nunca dárselos en la mano. Efectivamente. Ni ponerle cosas... Que él vaya a buscar. Por ejemplo, también con este sonajero, que después sabemos que es un poco más pesado, que este es de gris, este será un poquito menos. Así. Esto, de ponérselo así en la mano a un bebé tan pequeñito, no. Porque pesa un montón. Entonces, nosotros pensamos que qué bien, que hace sonido, pero esto es un montón de peso. Es un castigo. Claro, para el Para peque. Entonces, puede ser un castigo. O sea, un castigo. Claro, porque él no se lo va a poder sacar ni poner. Entonces, cosas ligeras nunca se las damos en las manos, se las ponemos cerca para que él pueda alcanzar. Y poquito a poco ellos van a ir descubriendo, cogiendo. Sí. Y esa mirada, lo que hablamos siempre, ¿no? De cuando tú lo consigues o de repente suena, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Y esto? Entonces, nada, disfrutad también de esos momentos, ¿vale? Después hay picklers un poco más complejas, que ya tienen otro sonajero interior. Esta es una pickler doble. O bolas tipo pickler. Que estas son de silicona, por ejemplo, que también son súper ligeras. Súper ligeras. Y esto en el mordisqueo. Les gusta mucho. Porque todo lo que pongáis en sus manos va a pasar por su boca. Es una fuente de información importantísima para ellos. Entonces, todo es chupable. Todo es chupable. Cuando son muy, muy pequerrechos, todo lo que tenga, o sea, que sea fácil de coger como casi sin querer. Sí. Entonces pueden ser las bolas Pickler, estas bolas. Pueden ser las Montessori, esto ya es un poco más complejo. Esto ya le cuesta un poco más. Si son mordedores, porque hay peques que enseguida tienen necesidad de morder, mordedores que sean, por ejemplo, fáciles de agarrar así. Entre por ejemplo, y que son de la misma... Hay un trecho. Esto es mucho más complicado. Hay un trecho. Entonces, esto es caucho natural, y no tiene agujero, que nos gusta mucho que las cosas no tengan agujero, porque en los agujeros entra mucha suciedad. Marranada. Y después es muy difícil de limpiar. Efectivamente. Y después anilla, todo lo que tenga anilla. Por ejemplo, pueden ser anillas más grandes, más pequeñas, pueden ser dudús con anilla. Esto va a ser más sencillo para ellos de agarrar, ¿vale? Los dudús en una primera etapa, la razón de ser que tienen es recoger un poco el olor de papá, de mamá, y que si no están cerca del bebé, pues que el bebé tenga el dudú para poder... Sí, tener la referencia o sentirse acompañado en ese momento, porque, como decía antes Sonia, ellos cuando decimos es que quieren todo el rato colo, demandan mucho, es que ellos saben que ahí están protegidos y que ahí es sobrevivir. Efectivamente, es una cuestión básica de supervivencia. Ellos solos, si no, no sobrevivirían. Entonces, cuando sienten que papá, mamá están cerca, se sienten seguros y los dudús cubren un poco esa función. Después, cuando van creciendo muchos, pues son su muñeco de apego, un que acompaña, que les da confianza y que los hay con sonajero, sin sonajero. Nosotros siempre elegimos que tengan sonidos muy suaves. Este meloncito. ¿Por qué? Porque es que no necesitan grandes sonidos, entonces algo de este tipo. ¿Por qué nos gusta tanto Nansen? Nansen Natur es una marca alemana, sus caritas están pintadas a mano, todos los materiales, tanto el interior como el exterior, son orgánicos, el exterior algodón, el interior lana, y después tienen todas estas caperuchitas, las pachupar, que les llaman, pezones de tela, ¿vale? Porque son muy fáciles de rechupetear. Después hay otros que suenan suave, pero un día, cuando ellos ya tienen un poco más de fuerza, descubren esto. Eso es muy mágico. Dejadlos descubrir, ¿vale? Sí. Pero en un no tenéis que decirle, mira. No. Ellos un día lo van a hacer. Van también nos gusta mucho Apunt Barcelona. Hay sus caritas también, sus caritas... Que tienen unos tejidos... También algodón orgánico. Maravillosos. Estas orejitas también, que serían de estos muy sencillitos también de anilla, que podrían coger y después que les gusta para chupar. Y después hay dudús más grandes, más pequeños, de Liegud, con las caritas también. Nos gustan las caritas por los contrastes, ¿vale? Estas caritas están bordadas, entonces son algodón orgánico con caritas bordadas y orejitas
pajaritas más grandes, más pequeñas, también para rechupetear. Para chupetear, sí. ¿Qué nos queda? Mira, después podríamos hablar, bueno, tenemos aquí uno que te gusta mucho a ti. Esto también suscita controversia sí. en el mundo Gaia, en nuestro mundo. Todos estos sí. Pero porque, claro, a mí me encanta este. De es muy hecho, bonito, este fue un regalo que yo tuve de cumpleaños, porque es un pajarito, a ver si lo veis bien. Es un pajarito tentetieso. Sí. ¿Por qué los tentetiesos tienen ahí? Son un material... Sí, estos son mucho más amables. A mí me generan más controversia. Los que se caen así mucho y se vienen a... ¿Por qué? Porque en esta etapa de aprendizaje, ¿por qué si lo estoy tirando no se cae y vuelve para arriba? No, es ahí como... Un poco frustrante. Para el bebé. Entonces nosotros hacemos todas estas reflexiones. Este que nos gusta, pues sus contrastes. Es ahí un blanco-negro y es verdad que es un movimiento, ya veis, pues... Muy suave. Muy suave. Sí, no invita a un golpeo No, que te caigas. Claro, porque los que son muy grandes, a veces estos que están preparados como para golpear muy fuerte y que vuelvan, genera como solo... ¡Cáete! ¡Cáete ya! Estos no, estos son muy suaves. Y el pajarito. Este es muy bonito. Adorable. Porque cuando son un poquito más grandes ya sí que podríamos ofrecerle este tipo de sonajeros que pesan más pesados, que los hay de diferentes, los hay naturales, que a veces los papás siempre elegimos el color, pero cuando elegimos juguetes o materiales sin color, el material cobra mucho protagonismo, entonces no tiene que ser todo sin color, puede haber con color, pero también eso, pensar que cuando los materiales no tienen color, cuando hablemos de piezas sueltas y eso, también lo vamos a ver, el material tiene mucho valor también, ¿vale? Y cobra mucha importancia en sí Aquí, mismo. claro, toda esta propuesta de Grims es una marca alemana que hace materiales maravillosos. De enamorar. Vais a ver que vamos a hablar mucho de Grims y realmente en este tipo de sonajeros lo que vemos, por ejemplo, es que el movimiento y el sonido están relacionados. Ellos pueden detectar que porque se mueve, lo que se mueve y lo que suena, ¿no? Entonces hay distintas gamas de colores también que se van adaptando a distintos momentos del bebé, del rojo al verde, los morados, del morado al amarillo y esta con la gama del arco iris que es tan reconocible de Grims. Todos estos materiales son aptos desde el nacimiento, o sea, desde cero están pensados para que ellos puedan chupar. Las maderas están tratadas para que ellos puedan chupar y sean fáciles de mantener limpias, ¿vale? Sí. Cuando tengan un poquito, cuando ya puedan asir y tengan un poquito más de fuerza, porque al principio pesan un poquito. También eso, cuando ya en esa etapa, también podríamos ofrecerles sonidos, sonajeros que ellos puedan agarrar, ligeritos. Que no se puedan hacer daño, quiero decir, que no sean muy pesados. Pero sí que a veces, esto cuando empiezan, cuando es un bebé pequeñito, a veces nos da un poco de miedo esto, ¿no? Incluso con la picle, pero se va a golpear. También es un aprendizaje, me refiero. No se van a hacer daño. Esto con 3 meses, ¿no? Pero cuando sea un poco más grande, es cierto que un día emocionado, sin querer... Se puede dar. Pero va a decir, uy, el próximo día tengo que hacerlo un poco más suave, que si no, recibo. Entonces... estas anillitas también. Y este que nos encanta también. Que suena muy suave, muy bonito este sonajero de Grims. Que es muy guay de chupar. Y es muy guay de chupar. Es maravilloso. Entonces esto podríamos también ofrecerlo eso cuando ya sean un poquito más, ya más cerca casi de los 6 meses. Sí, efectivamente. Pues este tipo de materiales que ya pesan un poquito más y que ya requieren un poco más de destreza para agarrar. Así que nada, disfrutad. De esta etapa que viene. Descubriros a vosotros, os tenéis que descubrir a vosotros como papás y mamás. Todos nos descubrimos como papás y mamás y muy importante, buscad vuestra tranquilidad. Y después también es muy importante esto, la tranquilidad de casa, ¿no? De estar solos, de pasar tiempo solos. Es verdad, cuando llega un bebé, ¿no? Pues estar...
si es una mamá y el bebé, pues estar ellos dos, si somos tres, Sí. pero o si llega tiempo... otro más, si llegamos a ser 4, lo que sea, pero disfrutar de ese nuevo momento del núcleo, ¿no? Y después, si nos vemos, porque en el embarazo estamos como muy acompañados, pero el posparto es muy solitario, entonces también buscar tribu, ¿vale? Gente que os entienda, que os sentáis acompañada, aparte de vuestro compañero o compañera si lo tenéis. Sí. A veces necesitamos también escuchar otras cosas, porque hay cosas que a nosotros nos agobian mucho y a otro no, y al revés y viceversa. A lo mejor a mí me agobia mucho cuando llora el bebé, pero otro no, o que coma teta, o que no coma, o que duerma, pero otro te dice, pues a mí también me ha pasado esto, o yo tampoco me puedo duchar hoy. Cosas que creemos que solo nos pasan a nosotros y de repente nos pasan a muchos. A muchos, de formas diferentes. Sí, entonces buscas mira, estoy viendo una cosa ¿Qué que no estás hemos viendo? hablado. ¿Qué estás viendo? La caja musical de Nancy. Nos tenemos que marchar. Tenemos que abrir. Pero os dejamos con música. Sí. Entonces, la caja musical... quería decir yo otra cosita respecto a esto, pero no me acuerdo. Ay, también la música, vamos a poner ahora también los CDs de nanas, o cantarle nanas. El CD que es como algo que parece que ya viejuno, pero la música... Arrolos de salitre. Arrolos de salitre, es maravilloso. Y non hai verce como colo. Y no hay verce como colo, ya veis que nosotros tiramos a lo galego. A lo nuestro, a lo galego. Cajitas de música, están muy bien también, ¿vale? Son una opción genial. Porque cuando hablamos, una cosa es de interaccionar con nuestro bebé, ¿sí? ¿no? Que es cuando a lo mejor les ponemos música, le hablamos, y otra cosa es cuando nosotros le dejamos que ellos descubran. Ajá. Entonces, sí que le podemos poner, porque a veces parece contradictorio, ¿no? Pero le pongo o no O le pongo... Un poquito de música. Claro, le puedes poner música o hacerle sonar cerca para que él mire dónde están los sonidos, pero cuando él tenga que descubrir o lo que entendemos por juego, le dejamos que él vaya descubriendo. Sí, gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Voy yo a apagar, me quedo despidiendo. Gracias a ti, Elenita. Y el próximo día, más. El próximo 6-12. día, eso, lunes, 6-12 de 6 a 12 años. Muchas de 6 gracias. a 12 meses. De 6 a 12 años también habrá. Un besito.